Bueno, hoy vamos a resolver 25 preguntas clave de enfermedades intersticiales. Y para eso invitamos al doctor Fabián Caro, director del curso avanzado de enfermedades intersticiales, que nos va a resolver una por una. Hola Fabián, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, pregunta uno. ¿Cómo clasificarías las EPIT fibróticas desde un punto de vista práctico? Bueno, es una pregunta fácil, pero esconde una respuesta difícil. Desde el punto de vista práctico, como le digo a mis pacientes, en la primera consulta el neumólogo tiene que tratar de discernir si el paciente se trata de una fibrosis pulmonar idiopática o de una neumonitis por hipersensibilidad o de una enfermedad pulmonar intersticial vinculada a un proceso autoinmune. Esas son las tres causas que se llevan más del 95% de todos nuestros pacientes con enfermedad intersticial. Totalmente. Otra pregunta, ¿qué consejo le das a un neumonólogo que recién empieza a atender a estos pacientes complejos para ser más efectivo en el diagnóstico? El primer consejo le diría que la frustración es parte del proceso, porque uno intenta mejorar día a día y eso es muy importante saberlo. Es importante estandarizarse en el interrogatorio, utilizar historias clínicas prediseñadas. Pueden utilizar la historia clínica del grupo Pitt Ferrer si ustedes desean, porque si no, uno se olvida de preguntas importantes. Si uno no estandariza el interrogatorio y el pedido de laboratorios, seguramente corre el riesgo de olvidarse de algún eslabón muy importante. Por lo tanto, el consejo es estandarizar el interrogatorio y hacerlo lo más metódico posible. Claro, bueno, pongámoslo en un ejemplo práctico. Por ejemplo, ¿qué debo pedirle básico a un hombre de 60 años, bueno, más de 60 años, con patrón de neumonía intersticial usual para descartar causas autoinmunes y confirmar en ese escenario una fibrosis pulmonar idiopática? Bueno, por supuesto que esto es muy extenso, pero voy a resumirlo en algunos aspectos prácticos. Primero, en el laboratorio general es importante no olvidarse de pedir eritrosedimentación y proteína C reactiva cuantitativa. Y también medir el músculo con una CPK y si ustedes tienen aldolasa también. Por otro lado, es importante en el laboratorio inmunológico pedir un ANA, anticuerpos antinucleares, que sea realizado en un sitio de confianza, que te lo informen con la patente ANA Pattern, que es ACX, el número determinado, título y patrón del ANA, es fundamental el título y el patrón. También pedir factor reumatoideo por un método que no sea un látex, que sea neferometría o inmunoturbidimetría. Hay que pedir antipéptido cíclico citrulinado, un anticuerpo vinculado exclusivamente con artritis reumatoidea prácticamente. Y también hay que pedir ANCA-P, ANCA-C por inmunofluorescencia y sus respectivos anti-MPO y PR3. anti-PRTs respectivamente. Pero una pregunta clave y que se repite constantemente, o sea, ¿para qué nos sirve la correcta interpretación del ANA? ¿Realmente nos da una orientación en el paciente con Bueno, EPID? siempre le digo a mis pacientes que el ANA es como una gran red que uno tira en el río y voy a sacar de todo. Voy a sacar peces, pero también puedo sacar zapatillas y basura. Entonces, el ANA no es diagnóstico de una enfermedad autoinmune porque puede ocurrir sobre todo en bajo título y en patentes inespecíficas como el AC1 en población sana. Y por otro lado, hay enfermedades autoinmunes que pueden cursar con ANA negativo, como ocurre en el 50% del Sjögren y más del 50% de los pacientes con anticuerpos mioespecíficos. Pero es fundamental tener un laboratorio inmunológico confiable porque el ANA, ya sea su título o la patente expresada en anapattern.org, es fundamental para orientar el diagnóstico. Por ejemplo, Santiago, si uno tiene un ANA AC4, que es una patente nuclear granular fina, uno sabe que ese ANA está vinculado con un anti-RO o con un anti-LA en su mayor frecuencia, y después hay otros anticuerpos como el Mi2 que son menos frecuentes. Pero si uno tiene boca seca, ojo seco y una patente de NINE en una mujer de 60 años y un ANA AC4, uno piensa en primera instancia que puede corresponder un Sjögren. Entonces no hay que olvidarse de pedir los ENA correspondientes, que es el anti-RO, el anti-LA. Es fundamental el reconocimiento de la patente de ANA porque se vincula con determinados anticuerpos. Y eso
para que no se aflijan y no lo sepan de memoria, pueden meterse en anapattern.org, apretan sobre la patente de ANA y te dice con qué antígenos extraíbles, o sea, con qué anticuerpos específicos se vincula cada patente de ANA. Bueno, sí, sin duda que es un tema muy complejo para hablarlo con mucho más detalle. Luego también cuando uno empieza con la historia clínica y tiene que enfrentarse a la tomografía, hay muchas veces una pregunta frecuente es ¿cómo diferencia un patrón de neumonía intersticial usual de una neumonía intersticial no específica fibrótica, que a veces se parecen? ¿Es siempre fácil? No, no es siempre fácil, parece fácil, en los libros suena fácil, pero en la práctica es absolutamente difícil, por eso es importante capacitarse con, por ejemplo, cursos como el que ofrecemos. La patente de NINE y la patente de neumonía intersticial usual tienen varias similitudes. Ambas tienen gradiente ápico-basal, es decir, que predominan los lóbulos inferiores. Ambas tienen distribución subpleural. Ambas pueden tener reticulación y o bronquiolectasias por tracción. La neumonía intersticial usual se caracteriza por tener más panelización, pero no siempre. La panelización subpleural no se ve en todas las patentes de neumonía intersticial usual, por eso existe típica, probable, indeterminada y no UIP. Y otro dato a favor de la NINE es el respeto subpleural. Y esto, Santiago, déjame contártelo porque es como un poco antagónico, porque uno dice, tiene distribución subpleural, pero tiene respeto subpleural la NINE fibrótica. ¿Qué quiere decir eso? Que predomina en la región subpleural, pero tiene un respeto muy sutil pegado a la pleura. Es decir, el daño intersticial deja un caminito de pulmón sano entre el compromiso intersticial y la pleura, y a eso se le llama respeto subpleural, que se Es ve clave. tan frecuentemente en la NINE, en un 30%, porque cuando uno lo ve, casi que confirma la patente de NINE. Entonces, en la práctica no siempre es fácil y hay veces se requiere biopsia pulmonar para discernir entre UIP y NSIP. Pero bueno, hay que hacer un poco más ojo y capacitarse para poder entenderlo. Sí, sin duda que es parte del entrenamiento que hay que tener para poder abordar las enfermedades intersticiales, poder analizar con detalle la tomografía computada. Otro estudio de imagen que hay bastante evidencia científica es la ecografía pulmonar en el screening de las enfermedades intersticiales, pero tenemos ciertas barreras para el uso todavía, ¿no? Absolutamente. La ecografía pulmonar es algo llamativo porque siempre decíamos que el aire se lleva muy mal con la ecografía. Entonces, es importante que este reconocimiento de artefactos en el pulmón, que prácticamente es aire, es lo que uno tiene que reconocer para entender lo que uno busca en un patrón intersticial de ecografía. Uno busca determinados artefactos, que lo explicamos en el curso de forma detallada, pero lo que hay que entender que la ecografía pulmonar es muy útil para el screening de enfermedad pulmonar intersticial, incluso formas muy tempranas, porque tiene un valor predictivo negativo muy alto. Es decir, una ecografía pulmonar normal prácticamente excluye la posibilidad de que un paciente tenga una enfermedad intersticial. En cambio, una ecografía pulmonar que tiene líneas B no siempre se correlaciona con enfermedad intersticial. Por eso es una excelente herramienta de screening. ¿Cuáles son las barreras en Latinoamérica y en el mundo? La accesibilidad. Es un método muy sencillo, inocuo para el paciente, sencillo de conseguir, pero hace falta entrenar más ecografistas, más reumatólogos, más neumólogos para que aprendan esta técnica que es muy sencilla y para que puedan hacer ecografía pulmonar y reconocer de forma temprana a estos pacientes. Bueno, pasemos, por ejemplo, a algunas enfermedades autoinmunes más concretas. Por ejemplo, si yo te hablo de esclerosis sistémica y tuvieras que elegir tres fármacos para tratar a los pacientes con esclerosis sistémica, ¿cuáles serían esos tres fármacos y por qué? Bueno, me lo pone difícil, pero es lo que hacemos todos los días, porque a veces uno tiene que elegir en la práctica en base a la accesibilidad, a la disponibilidad, a la cobertura del paciente. Si yo tuviera que elegir tres fármacos para tratar a un paciente con EPID en contexto de esclerosis sistémica, elegiría el micofenolato mofetil o en su versión micofenolato sódica, el rituximab, un anti-CD20, y el nintedanib. ¿Por qué motivo? Porque a pesar de
no tener guías estandarizadas y validadas para el tratamiento universal a nivel mundial de estos pacientes, estos tres fármacos siempre están en los primeros escalones terapéuticos de todos los algoritmos en el mundo. Y con esto atacaríamos los dos componentes más importantes, que es la parte inflamatoria, la piel y el pulmón, con micofenolato y rituximab, y la parte fibrótica, que lo trataríamos con el nintedanib en base al Sensis Trial. Y si nos ponemos en otro escenario ahora, por ejemplo, en artritis reumatoidea, una pregunta repetitiva y que si bien ya la hemos explicado varias veces, pero se sigue repitiendo, es si suspendemos el metotrexato en ese contexto de artritis reumatoidea con enfermedad intersticial. Sigue siendo en la actualidad un error muy frecuente observar que el reumatólogo o el médico internista o clínico, cuando reconoce una enfermedad intersticial en AR, lo primero que hace es suspenderle el DIMAR sintético, en este caso el metotrexate. Eso es un error muy importante, Santiago, porque el metotrexate no solo no es dañino para el pulmón, sino que protege al daño intersticial. Esto ya fue ampliamente reconocido en muchos trabajos poblacionales, observacionales, donde demuestra que el metotrexate disminuye el riesgo de enfermedad intersticial, sobre todo cuando se cumple con la remisión de la R y la estrategia Treat to Target. O sea que no hay que suspender el metotrexate, lo que sí hay que hacer es ver al paciente de forma integral y especializada y multidisciplinaria para ver cuál es el mejor abordaje terapéutico, siempre como estrategia fundamental, la estrategia T2T, que es llevar al paciente a la remisión o a la mayor remisión posible de su AR. Nos cuesta identificar sobre todo algunas enfermedades como el síndrome antisintetasa. ¿Qué pistas tenemos para sospechar un síndrome antisintetasa en contexto de enfermedad intersticial? Bueno, es importante lo que dijiste en contexto de enfermedad intersticial porque es diferente el escenario del reumatólogo. En contexto de una enfermedad intersticial, se me ocurre que hay por lo menos tres pistas fundamentales para sospechar un síndrome antisintetasa. Una pista es clínica. Si un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial, después vamos a hablar de qué patente, tiene Raynaud, sin otra causa, o alteraciones cutáneas, como manos de mecánico, como signos o pápulas de Gotrón, o otros rash fotosensibles vinculados con dermatomiositis, artritis, poliartritis que no sea vinculada con otra patología, son síntomas y signos clínicos que hacen pensar en un posible síndrome antisintetasa. La otra pista es la tomográfica. Cuando uno tiene un paciente con una patente de neumonía intersticial no específica, asociada con neumonía organizante, o sea, zonas de consolidación asociadas, es una patente que tiene que hacer pensar en un síndrome de sintetasa, sobre todo si encima se observa pérdida de volumen y elevación de los semidiafragmas, que le llamamos, después lo contaremos con detalle en el curso, signo del panqueque. Y por último, las pistas serológicas. Si uno tiene un ANA patente citoplásmica con determinadas patentes específicas, pero sobre todo un ANA citoplásmico, tiene que hacernos pensar en contexto de PID en un síndrome antisintetasa, porque la mayoría de los anticuerpos antisintetasa tienen un ANA patrón citoplásmico. Entonces es fundamental este reconocimiento. Ni hablar si uno reconoce cosas más específicas como un RO52 positivo, etcétera. Creo que esas Bien. son tres pistas fundamentales para esto. Otra enfermedad que está subdiagnosticada en contexto de enfermedad intersticial es el síndrome de Sjögren. En tu experiencia, ¿es frecuente encontrar compromiso pulmonar en síndrome de Sjögren? ¿Deberíamos buscarlo con más frecuencia? Te voy a empezar por lo último. Deberíamos buscarlo siempre, Santiago. Siempre el reumatólogo debería buscar compromiso pulmonar porque es uno de los componentes más importantes de la evaluación multisistémica del paciente con Sjögren. Y aparte es uno de los componentes que le agrega mayor mortalidad, con lo cual siempre el reumatólogo tiene que buscar compromiso pulmonar. Se estima la prevalencia de enfermedad pulmonar intersticial en un 20%, pero eso es en base a un solo estudio de una población muy acotada, con lo cual considero desde el punto de vista personal que debe ser mucho más prevalente. Y aparte, no solo esto, si uno le hace tomografía a todos los pacientes con síndrome de Sjögren, va a encontrar también
patología de la pequeña vía aérea, y a veces eso también se correlaciona con actividad del Sjögren y también se correlaciona con la sintomatología del paciente. Con lo cual, yo considero que ante el diagnóstico de Sjögren, el paciente merece una tomografía computada de alta resolución y ser evaluado con un neumonólogo para evaluar el compromiso pulmonar. Totalmente de acuerdo. Pensemos en dos escenarios clínicos cuando estamos frente a un paciente con una enfermedad intersticial y que le encontramos ANCA, anticuerpos ANCA, o llamémosle anti-MPO o anti-PR3, ¿no? Anticuerpos ANCA, una EPIT asociada a ANCA. ¿Cómo la manejamos? Bueno, está bueno esto de los dos escenarios porque uno tiene que tratar de focalizarse. Se me ocurren estos dos escenarios, Santiago. Mirá, habitualmente nosotros recibimos pacientes con una EPID fibrótica, ya sea una neumonía intersticial usual o una neumonía intersticial no específica fibrótica, y empezamos el estudio. El paciente no tiene nada sistémico, nada en la piel, nada en los riñones, nada en el laboratorio, y le encuentro un ANCA-P con anti-MPO positivo. ¿Eso se puede ver? Sí se puede ver. Se puede ver sin compromiso sistémico, y hoy por hoy guías internacionales ya proponen vincularlo con una vasculitis ANCA, pero con una expresión dominante en el pulmón. Y se trata en base a la patente tomográfica. Otro escenario es un paciente que en contexto de un síndrome pulmón-riñón o una hemorragia alveolar o algo sistémico, poliartritis, fiebre de origen desconocido, le encuentran una enfermedad pulmonar intersticial y le encuentran que está vinculado a una vasculitis ANCA asociada. Y acá puede ser tanto ANCA-P como ANCA-C, anti-MPO o anti-PR3. Y eso es importante porque la vasculitis puede comprometer a los pulmones de diferentes formas, una de ellas la enfermedad pulmonar intersticial. Dicho esto, yo le llamo efecto boomerang porque un paciente que no tiene compromiso sistémico puede con el tiempo desarrollar una glomerulonefritis, por lo tanto hay que vigilarlo muy de cerca junto con el clínico y el reumatólogo. Bueno, excelente. Ahí hicimos unos comentarios de varias enfermedades autoinmunes y siempre de las enfermedades autoinmunes queda como algo dando vuelta, que es lo que llamamos IPAF, neumonía intersticial con características autoinmunes. ¿Cuál es tu opinión sobre esta entidad? Te lo voy a decir con una frase categórica. IPAF no existe. Te lo diría en diferentes idiomas. IPAF no existe. IPAF es una construcción semántica para ponerle un nombre a un paciente que tiene una enfermedad intersticial y que tiene algún hallazgo de autoinmunidad, pero que no cumple criterios clasificatorios. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque lo que nos está queriendo decir la guía de IPAF es: estúdienlo de forma detallada y de forma multidisciplinaria, porque posiblemente este paciente o tenga una enfermedad autoinmune definida o la vaya a tener. Y si no la tiene, también es importante reconocer para cómo abordar terapéuticamente al paciente. Recordad que los criterios clasificatorios de ACR, de reumatología, están hechos para clasificar a los pacientes en base a estudios clínicos, con lo cual en la práctica diaria a veces eso no se cumple y no quiere decir que el paciente no tenga una enfermedad autoinmune. Y eso es importante porque si no podemos encasillar como IPAC un paciente con artritis reumatoidea, con esclerosis sistémica, sin esclerodermia o con una miopatía miopática. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Luego, después de las enfermedades intersticiales, tenemos el gran grupo de las enfermedades autoinmunes, donde ya hicimos un ping-pong de preguntas y respuestas, pero hay otro gran grupo de enfermedades que son la neumonitis por hipersensibilidad. ¿Cuáles son las claves para diagnosticar neumonitis por hipersensibilidad? Mira, Santiago, la clave para diagnosticar una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, que es la más compleja y la más frecuente, son dos. Hay una clave que es el interrogatorio, reconocimiento del antígeno. Y no estoy hablando de anticuerpos específicos que no están disponibles, estoy hablando de saber interrogar al paciente. Eso es fundamental, porque el reconocimiento del antígeno aumenta 20 veces la chance de que el paciente tenga una neumonitis por hipersensibilidad. Y la otra clave es el entendimiento de la tomografía de tórax de alta resolución. Hay patentes que son casi características de la neumonitis por hipersensibilidad y son importantes de reconocer. Básicamente, cuando un paciente tiene alteración del parénquima pulmonar, pero se le agrega imágenes que sugieren patología de la pequeña vía aérea
léase patrón en mosaico, nodulillos centrilobulares en vidrio esmerilado, etcétera, son patentes que nos tienen que hacer pensar en una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, interrogatorio adecuado, interpretación de la tomografía de forma adecuada son las claves para la sospecha de una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Bueno, te tomo lo del interrogatorio. Hagamos un role-playing. Haceme un interrogatorio básico. Yo voy a actuar de paciente, vos de médico, y tratá de buscar antígeno, supongamos, aviario y fúngico, que son los más frecuentes, como si yo fuera un paciente. Vamos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Hola, doctor, ¿cómo le va? Bueno, le voy a hacer un interrogatorio para ver si reconocemos el antígeno que está causando su hipersensibilidad. Seguramente muchas cosas me diga que no, pero es importante que piense todas las aristas que hay de cada pregunta. ¿Usted tiene Bien. pajaritos? No, no, no tengo. ¿Cotorra, jilguero, No, no, la verdad que no, no me gustan mucho los pájaros. canarios, calafate, cabecita negra, gorrión? Ningún tipo de No, no, pajarito. No no. tiene ninguna jaulita con pajaritos en su casa, ni tampoco tuvo en algún momento. No, una ex pareja mía tenía alguna vez un pajarito, pero yo no tengo, no, no. Ok. Palomas, No, bueno, yo paso por un pasillo donde hay algo de deposiciones de pájaros, pero no sé si perfecto. influye. Y usted no cría palomas. Y en el pulmón de manzana de su edificio no hay mucha deposición de palomas en el aire acondicionado. Sí, sí, a veces pasa eso, sí, puede pasar, Perfecto. sí. Colchón de plumas, edredón de plumas, campera de plumas. Tengo un acolchado de duvet y tiene plumas, creo que son de ganso. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de interrogatorio de antígeno fúngico. Y no es una pregunta que intenta buscar problemas en su casa ni cuestiones de arquitectura. En su casa, ¿usted tiene humedad? Sí, alguna mancha de humedad hay, sobre todo en la cocina, en la parte de abajo, en los cimientos. Perfecto. Yo lo que necesito saber es si en alguna parte de su casa hay manchas de humedad, manchas negras, manchas blancas en la pintura, o se hacen globitos donde se levanta la pintura, sobre todo en paredes que tienen, que lindan con una zona de exposición al exterior, como medianeras, o en los cimientos, o en el techo, o donde pase algún caño como, como pegado a un lavadero o a una cocina. Hay algunas manchas negras, sí, hay algunas manchas negras. Perfecto. Y ahora por último vamos a su hobby o pasatiempo. ¿Usted colecciona algo? ¿Toca un instrumento de música? ¿Usa jacuzzi con Mm, frecuencia? no, no, no. Perfecto. Y por último vamos a su trabajo. ¿A qué se dedica? Yo vendo en un negocio, es un mini market. Perfecto. Y no tiene en todo lo que le pregunté, en el trabajo no aplica. No, no, puede ser que haya alguna mancha de humedad en la pared, pero no, no, no Perfecto. mucho Y más. por último, los vecinos. Los vecinos tienen palomas, tienen criadero de palomas, son colombófilos. No, no, lo que le comentaba eso en el balcón, veo, ahora que me lo está diciendo, veo muchas deposiciones de palomas en el balcón y en el aire acondicionado, Perfecto. que quizá podrían influir, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es usted me va a mandar lo que llamamos en el grupo de Pid Ferrer una foto de un día de su vida. Va a agarrar una cámara o un celular y va a sacarle foto a todo lo que lo rodea en su día a día. Techo, piso, la foto de su caja fuerte con la clave de seguridad, absolutamente todo lo que lo rodea. ¿Le parece bien? Me parece perfecto, doctor. Lo veo en la próxima consulta. Hasta luego. Bueno, muy bien, muy bien. Creo que ahí remarcamos entonces la importancia de que siempre el interrogatorio del antígeno aviario y el antígeno fúngico son clave y después, bueno, hay que extenderlo mucho más al interrogatorio si uno no encuentra algo por ese camino. Y siguiendo con estas preguntas de neumonitis por hipersensibilidad, vamos a las preguntas clásicas que son las de tratamiento, porque no sabemos muchas veces, hay mucha confusión de cuándo dar corticoide, cuándo dar un inmunomodulador y cuándo dar un antifibrótico. Bien, bueno, como bien dijiste, hay dos polos de tratamiento. Los inmunosupresores, ya sea micofenolato, azatioprina, sobre todo, más menos corticoides. Y por otro lado, los antifibróticos, donde hablamos con mayor evidencia del nintedanib en la actualidad.
El punto está en que hay que reconocer la patente del paciente. Si un paciente tiene una neumonía intersticial no fibrótica, inflamatoria, uno no tiene dudas que le da corticoide, lo aleja del antígeno y posiblemente el paciente no requiera más nada. Si uno tiene una patente absolutamente fibrótica de UIP que le puso corticoides a dosis baja, más o menos micofenolato y sigue progresando y cumple criterios de fibrosis pulmonar progresiva, uno no tiene dudas de ponerle nintedanib. El problema está en el medio, los grises. Un paciente con UIP puede tener zonas de virus envenenado y puede tener presencia de antígeno y ahí, además del nintedanib, requiere una dosis baja de esteroide para tratar de mejorarlo. Y ahí es donde está la artesanía del tratamiento de la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Lo que quiero decir con esto es que no es blanco o negro y que posiblemente en un futuro vayamos a tener mayores herramientas como genética para tratar de discernir cuál es el tratamiento y cuál es el timing ideal para poner el antifibrótico a los pacientes con NH fibrótica. Sí, sin duda es el futuro. Con respecto, bueno, supongamos estamos frente a un paciente con una enfermedad intersticial, hemos hecho todo este abordaje de enfermedades autoinmunes, de neumonitis por hipersensibilidad, y ¿en dónde se encasilla la fibrosis pulmonar idiopática? O sea, ¿cómo es la forma de llegar al diagnóstico y de sospechar una fibrosis pulmonar idiopática? Bueno, siempre digo que el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática no siempre es tan idiopática porque ya sabemos las causas que lo explicamos detalladamente en el curso. Sin embargo, el contexto clínico es esencial. Cuando uno piensa en fibrosis pulmonar idiopática, tiene que pensar generalmente en un hombre, casi siempre en un hombre, exfumador o fumador, generalmente exfumador, mayor de 60 años, pero puede ser más de 50 años. Ahora, menos de 50 años es otro contexto, que se presenta con una tomografía de neumonía intersticial usual, ya sea probable o típica, y que le excluimos con un interrogatorio adecuado neumonitis por hipersensibilidad y que le excluimos con un laboratorio inmunológico adecuado, como comenté, enfermedad autoinmune. Ese es el escenario para pensar en una fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, y supongamos que llegamos al diagnóstico después de todo este proceso exhaustivo, llegamos al diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué tratamientos existen en la actualidad para esta enfermedad? Bien, esto está cambiando día a día. Hasta la actualidad tenemos dos tratamientos aprobados en el mundo, que es la pirfenidona en base al estudio ASCENT y el nintedanib en base a los estudios Impulsis. Los dos antifibróticos han demostrado disminuir la tasa de declinación de la capacidad vital forzada a un año. Eso es un subrogante de mortalidad, es muy importante. Y existe en la actualidad evidencia científica sobre un nuevo antifibrótico que es el nerandomilast, que es un inhibidor selectivo de fosfodiesterasa 4B y que esperemos tenerlo pronto también en el mercado, que va a ser el tercer fármaco antifibrótico para la fibrosis pulmonar idiopática posiblemente. Fibrosis pulmonar progresiva. ¿Qué es? Bueno, es una buena pregunta. La fibrosis pulmonar progresiva no es una entidad nosológica única, no es una enfermedad, es el comportamiento de muchas enfermedades pulmonares intersticiales fibróticas. Para tener fibrosis pulmonar progresiva, según el último consenso del cual fui parte, tenemos que tener un paciente con EPID fibrótica como primera instancia y que tiene que cumplir dos de los tres criterios de progresión que se explican muy bien en el curso y están publicados en las guías, que son progresión clínica, le hace disnea, progresión funcional medida por FBC y o DLCO, y progresión tomográfica de las imágenes fibróticas. Cuando uno tiene eso, tiene un paciente con FPP, pero no tiene que ser fibrosis pulmonar idiopática, porque si es fibrosis pulmonar idiopática ya sabemos que siempre es progresiva. Entonces, por ejemplo, una AR con neumonía intersticial no específica fibrótica, que está adecuadamente tratado y que cumple criterios de FPP, es un paciente que tiene diagnóstico de fibrosis pulmonar progresiva. Y en ese escenario uno podría agregarle tratamiento antifibrótico con nintedanib por ahora. Mencionaste que fuiste parte de las guías que establecieron el diagnóstico de fibrosis pulmonar progresiva y que sugieren los tratamientos adecuados.
¿Tenés alguna crítica constructiva que quisieras hacer a todo este proceso que se hizo de las guías? Sí, por supuesto. Bueno, yo fui coautor de las guías de FPP, publicadas en el 2022 ya, y la principal crítica que le hacemos los autores es el tiempo que tenemos que esperar para que el paciente cumpla criterios de fibrosis pulmonar progresiva. Es decir, tenemos una definición que ya requiere progresión. Y si progresa un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial fibrótica, ya perdimos tiempo. Con lo cual, por definición, estamos perdiendo tiempo. Entonces, esto es algo que tenemos que cambiar en un futuro con biomarcadores, con genética, para tratar de determinar a qué paciente tratar sin esperar. Sí, totalmente. Parece que llega, que va a llegar ese momento, aunque se va retrasando, pero sí, tarde o temprano va a llegar ese momento. Una complicación que pueden surgir los pacientes en otro escenario es la hipertensión pulmonar. Y una pregunta muy frecuente es cómo diagnosticarla y si se puede diagnosticar con un método no invasivo como el ecocardiograma. ¿Qué pensás? Es una muy buena pregunta porque esconde un error muy frecuente que veo en la práctica diaria. El ecocardiograma no sirve para diagnosticar hipertensión pulmonar, voy a explicar por qué, pero sí es una herramienta esencial y es la herramienta más importante para aumentar o disminuir la sospecha o el riesgo de que el paciente tenga hipertensión pulmonar, sobre todo midiendo la velocidad de regurgitación tricuspidia y las cavidades derechas, a ver si están dilatadas o no, y otros parámetros ecocardiográficos. Pero no diagnostica hipertensión pulmonar. ¿Por qué motivo? Porque un paciente con ecocardiograma normal puede tener incluso hipertensión pulmonar, o un paciente con ecocardiograma con una velocidad de regurgitación tricuspidia mayor a 3,4 puede no tener hipertensión pulmonar, y para el diagnóstico es necesario un cateterismo cardíaco derecho, porque aparte el paciente puede tener hipertensión pulmonar por otras causas, puede tener hipertensión pulmonar mucho más frecuentemente por enfermedad cardiovascular, acuérdense que son pacientes añosos, y eso sería un grupo 2, no un grupo 3. Y si le pongo tratamiento vasodilatador a un grupo 2, seguramente no le va a ir muy bien al paciente. Bueno, muy bien, hemos hablado de varias entidades de diagnóstico y lo difícil que es toda esta etapa de diagnóstico. Y cada entidad, cada enfermedad tiene un tratamiento especializado que hay que discutirlo. Pero hay algo que suele pasar en todos los pacientes, que muchas veces llegan a una segunda consulta neumonológica y el tema de la rehabilitación respiratoria. Quiero preguntarte. ¿Por qué pasa que se indica tan tardíamente? O sea, ¿cuándo indicás rehabilitación respiratoria en un paciente con enfermedad intersticial? Bueno, te voy a responder lo que me preguntaste recién de por qué se indica tan tardíamente, después de contestarte primero cuándo le indicamos rehabilitación pulmonar a un paciente con EPID fibrótica. Paciente con EPID fibrótica que persiste sintomático a pesar de la terapéutica es un paciente que hay que enviar a rehabilitación pulmonar. O sea, prácticamente todos los pacientes con EPID fibrótica tienen indicación de rehabilitación respiratoria. De hecho, Santiago, déjame decirte que yo considero triple terapia a el tratamiento farmacológico, nutrición y psicología y rehabilitación pulmonar. Es esencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué se indica tan tardíamente? Hay un gran problema en toda Latinoamérica y en el mundo, que es la accesibilidad a la rehabilitación pulmonar. Hay muy pocos centros especializados en rehabilitación pulmonar, y es ahí donde los médicos no nos tenemos que conformar. Y si no tenemos acceso, se puede hacer rehabilitación de forma virtual, se puede incluso hacer lo más parecido a la rehabilitación pulmonar, pero lo que nunca podemos hacer es aceptar que el paciente persista sedentario. Sí, totalmente. Y ya después nosotros en el curso armamos también algunas clases que son especiales para algunas entidades que quizá no son tan frecuentes, pero que requieren un abordaje especializado. Por ejemplo, la sarcoidosis. ¿Qué me podés decir de la sarcoidosis en un minuto? El diagnóstico de sarcoidosis es muy difícil porque es una de las grandes simuladoras. Puede simular tuberculosis, puede simular enfermedades linfoproliferativas, puede simular cáncer muchas veces,
y aparte hay muchas formas subclínicas. Es fundamental el manejo multidisciplinario, porque el pulmón es uno de los órganos, uno de los más frecuentes, pero hay otros órganos que puede comprometer la sarcoidosis. Y con respecto al tratamiento, una vez que tenemos el diagnóstico, también tenemos que seguir un algoritmo que lo explicamos en el curso, que básicamente consta de corticoides a dosis baja, no se supera los 20 miligramos en sarcoidosis, eso es un error. Si recidiva o persiste la clínica del paciente de sarcoidosis pulmonar con corticoide a dosis baja, se agrega metotrexate, que ahora hay una nueva evidencia de poder agregar de forma inicial metotrexate Buenísimo. al corticoide. Y esa es la segunda línea. Y tercera línea, ya tenemos los anti-TNF, donde está el infliximab con mayor evidencia, pero se puede utilizar otro anti-TNF. Y ya una cuarta línea tenemos al rituximab, a los inhibidores de la vía JAK-STAT, o sea, los JAK-INHibs, y hay otros fármacos con menor evidencia en el algoritmo terapéutico de sarcoidosis. Bien, en este ping-pong de preguntas seguimos y te hago otras preguntas. ¿Cuáles son las enfermedades quísticas difusas más frecuentes en la práctica de enfermedades intersticiales, me refiero? Bien, es importante saber que uno puede tener quistes de parénquima localizados, postinfecciosos, postsecuelares, y eso es realmente muy común, pero estamos hablando de enfermedad quística difusa. Difusas. En ese escenario tenemos linfangioleiomyomatosis, histiocytosis X de célula de Langerhans, neumonía intersticial linfoidea, te diría con mayor frecuencia esas tres, y después tenemos Birt-Hot-Dubé, síndrome Birt-Hot-Dubé, que es un síndrome genético asociado a alteraciones cutáneas y renales, que lo explicamos en el curso, amiloidosis, enfermedad pulmonar por cadenas ligeras, y después también podemos tener hasta metástasis que cavitan y pueden generar una enfermedad multiquística. Eso es el escenario más frecuente en enfermedad quística difusa. Otra enfermedad que es rara, pero que si la buscamos la encontramos, es la proteinosis alveolar. Y la proteinosis alveolar primaria, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, la proteinosis alveolar es una enfermedad absolutamente huérfana. Siempre digo que se calcula que uno va a tener uno por vida de neumonólogo. Es decir, que si ustedes tienen más de uno, ya tienen dos vidas. La proteinosis alveolar se sospecha con un paciente con disnea, generalmente progresiva, que lleva a la insuficiencia respiratoria, que tiene una tomografía que habitualmente tiene vidrio esmerilado con engrosamiento de los septos inter e intralobulares. A eso le llamamos patrón en empedrado loco o crazy paving, que fue descrito por Santiago Rossi. Y una vez que tenemos ese escenario, tenemos que tener un lavado pulmonar, un lavado broncoalveolar con material lechoso, PAS positivo o biopsia pulmonar. Cuando uno tiene proteinosis alveolar, para diagnosticar proteinosis alveolar primaria o autoinmune, tiene que tener positivo el anticuerpo antifactor estimulante de colonia granulocito macrofágica, que es GMSCF. Eso es fundamental porque después viene una cadena de terapéuticas como el estimulante de colonia GMSCF inhalado, que requiere de ese anticuerpo para poder indicarlo. Totalmente. Y tenemos una clase especializada donde nos comentás los detalles de toda esta enfermedad y cómo hacer incluso hasta el lavado pulmonar total. Y por último, te quiero preguntar sobre la fibroelastosis pleuroparenquimatosa, una enfermedad que hasta hace unos años casi no la mencionábamos y hoy en día cuando la buscamos la encontramos y se ve bastante frecuente. La fibroelastosis pleuropulmonar o pleuroparenquimatosa es mucho más frecuente de lo que pensábamos. Se describió en los últimos 10 años de enfermedad intersticial, no mucho más. Y es muy importante reconocerla por muchos factores, pero sobre todo lo van a encontrar a lo que yo llamo en el curso el síndrome de fibroelastosis pleuropulmonar en pacientes adelgazados, caquécticos, con un síndrome de impregnación que hace sospechar tuberculosis o cáncer, y cuando uno ve la tomografía tiene una patente de UIP en los lóbulos inferiores o de NINE, pero en los lóbulos superiores ve una patente de fibroelastosis pleuropulmonar que lo describimos muy bien en el curso, y eso es lo que justifica la pérdida de peso del paciente. Eso asume un muy mal pronóstico y un manejo especializado muy detallado, y a veces en la indicación de nintedanib y ciertas dificultades, como por ejemplo a la hora del trasplante pulmonar y la ablación del pulmón,
que hay que considerar y que hay que reconocer y que este curso le hace mucho énfasis. Bueno, buenísimo. Con esto entonces cerramos y hemos hecho 25 preguntas que seguramente te van a ayudar en la práctica clínica en frente de tu paciente con enfermedad intersticial. Y por supuesto a todos aquellos interesados los invitamos, si quieren participar del curso del grupo de Pete Ferrer. ¿Unas palabras finales, Fabián? Creo que para hacer enfermedades pulmonares intersticiales hay que siempre sentirse un residente, con lo cual siempre en formación. Por lo tanto, los invitamos a formar parte de esta comunidad, a formar parte de este curso avanzado, que seguramente le va a dar más herramientas para el manejo de estos pacientes y te va a subir un escalón en el conocimiento de la CEPID. Muchas gracias, Fabián. Hasta luego.